y que es responsable de la fasciolasis o dictomatosis, que es la enfermedad que produce. ¿Ya? Voy a hacer correr. Acá tenemos algunas fasciolas para que puedan revisar, y esta la voy a pasar aquí para acá. Si se fijan, este es un gusano que está puesto en un fotoobjeto con un medio de montaje, y en el fondo es muy similar a lo que aparece ahí en la imagen. Esta fasciola responde a su ciclo que tiene que ver con una zoonosis, porque hay un animal involucrado dentro del ciclo. Y en el fondo, como les decía, es parte del grupo de la familia de los platernistos, y son gusanos hermafroditas, por lo tanto se autofecunda. Y la forma en que podemos encontrar este gusano va desde la forma de huevo, que es liberado al agua, porque no tenemos este consiste el ciclo, el mirasilio, que en el fondo es una larva que alrededor tiene cilios que le permiten moverse. El mirasilio puede cambiar de forma a ser un esporozoito a una arteria, que posteriormente se va a transformar en la forma de cercaria. Todo esto dentro del caracol, que es parte del ciclo, y la cercaria, que tiene una colita, que tiene un flagelo y se libera al agua y necesita protegerse del ambiente, se enquista y se transforma en una muñeca cercaria que vendría siendo la forma infectante para el humano. ¿Ya? El gusano adulto, que es el que tenemos acá arriba y acá, mide alrededor de 2 a 3 centímetros. ¿Y cómo podemos adquirir esta infección? Bueno, esto es a través del herbivorismo, que es el único de los parásitos que vamos a revisar en clase que corresponde a este mecanismo de transmisión, y básicamente es por el consumo de berros, que son estas plantitas que están acá, que se ocupan mucho en la gastronomía, en los platos gourmet, se ve mucho, pero en el fondo el riesgo que está en consumirlos es cuando uno compra el berro en ferias libres y que son sacados de sequías, que en la sequía puede ir residuos de esos animales que estén contaminantes. ¿Ya? Consumir berro del supermercado que son hidropónicos no tiene ningún riesgo. Este ciclo, como más o menos se pudo haber adelantado, este tipo de ciclo, en donde el hospedador definitivo que va a alojar el gusano adulto va a ser el ganado tanto ovino como caprino y bovino, ¿ya? Que son estos que tenemos aquí. El hospedador intermediario de este ciclo va a ser el caracol, y el humano viene a ser una especie de hospedador definitivo accidental. Se contamina tanto el humano como el ganado a través del consumo de la metacercaria por herbivorismo. ¿Ya? Y en el fondo este consumo de plantas son plantas acuáticas. Y básicamente, ¿en qué consiste el ciclo? Es que un animal que consume esta planta y está infectada, en su intestino, un animal se infecta, aloja la forma adulta del gusano y va a liberar a las aguas, en este caso son de regadío, huevos que no están embrionados. Y para embrionarse o larvarse necesitan estar en contacto con el agua. ¿Ya? Y una vez que este huevito con la larva
el conducto biliar o por el tejido hepático, va dejando zonas de necrosis. O sea, el parásito va eliminando ciertos químicos que va produciendo daño en las células epiteliales, y esto va a generar que alrededor de ello va a haber un tejido inflamatorio que va a tratar de contener este daño, ¿ya? Y también se va a ver acompañado de fibrosis, por lo mismo, con la respuesta al daño, y tejido granulomatoso. Y más avanzado en el tiempo, lo que puede ocasionar es hiperplasia e hipertrofia de los conductos biliares por la fibrosis y la esclerosis que se genera en respuesta a este daño que está generando. Hay hepatomegalia, atrofia parenquimatosa y cirrosis pericorta. ¿Ya? Y lo que pueden ver acá en la superficie del tejido hepático vienen a ser estos gusanos. Algunas veces estos tienen la capacidad de rentar, de moverse, incluso se pueden encontrar en endoscopías en el esófago. Ahí moviéndose, es bien importante la imagen. Y aquí un corte histológico, en donde es posible ver aquí en un corte transversal, longitudinal, perdón, casi la forma completa del parásito que está incluido dentro del parénquima hepático, y se puede ver la necrosis, aquí hay hemorragia, el edema, los sinusoides se tienden a distender, todo esto por el proceso inflamatorio que genera el parásito. La parte clínica, ¿qué cuadro clínico va a presentar esta infección? Bueno, va a haber dolor en el epigastrio derecho, puede estar asociado a fiebre, dolores musculares, falta de apetito, rash alérgico. Como hay un aumento de los eosinófilos, en la mayoría de las infecciones parasitarias suele estar asociado a cuadros de dermatitis o de rash alérgico. ¿Ya? En el periodo del cabo puede ocurrir obstrucción intestinal por la presencia del gusano, ictericia por la retención de la bilis, y obviamente va asociado a dolor abdominal, náuseas y vómitos. No hace mucho tiempo el Seremi de Salud en Valparaíso hizo una incautación en una feria libre que encontraron presencia de estos parásitos en los perros. Entonces tampoco es tan lejana la experiencia que podemos tener con este tipo de parásitos. Entonces, epidemiológicamente es una zoonosis de tipo cosmopolita, vive en ambientes cálidos de parásitos húmedos y siempre va a estar asociado a la presencia del ganado, tanto bovino como ovino, y a la presencia de caracol y de plantas acuáticas. ¿Ya? Es el caracol, por lo tanto, el que mantiene el ciclo, entonces quizás también una forma de regular, de que no aparezca esta infección, por un lado es regulando el consumo de perro y su cultivo, y por otro lado también es el control del caracol como tal. Hay una alta prevalencia de esta infección de la sexta a la novena región, puede generar brotes epidémicos en el caso de que esto sale en pública. Y también puede generar problemas de comportación de las carnes, ¿ya? Porque si bien esto se aloja en el hígado, claro, cuando se faena un animal es como que se descarta todo la carne también porque está asociada a una infección, ¿ya? ¿Y dónde podemos encontrarlos? En perro, en lechuga, en alfalfa, y esto también de la mano de aguas contaminadas con estas vetas cercanas. ¿Dudas? ¿Cómo puedo estar tranquilo así como lechuga? O sea, la lavo con agua varias veces, pero ¿eso funciona o tengo que echarle algo? Hay que fijarse bien, lavarla bien desde la base de la hoja hasta arriba, a veces aplicar una concentración de cloro, que es como el recuerdo, y tratar de no, en el caso particular de los perros, asegurarse de que sean hidropónicos, porque así eliminamos el factor sequía. Gracias.
a eclosionar y va a atravesar la pared del intestino, tanto del humano como de la cabra, y va a viajar y en ciertos tejidos va a producir un quiste higatídico que frecuentemente suele ser en el hígado del humano o los pulmones. ¿Ya? Este quiste higatídico, por lo tanto, va a ser el que durante el ciclo biológico normal, como se aloja en el hígado y se suele alimentar a los animales de la casa con el resto de la víscera de otros animales, ahí es cuando el perro se pudiera infectar con este quiste que se rompe y dentro de él vamos a encontrar estas cabezas de gusano que van a llegar a su intestino y se va a transformar en un gusano adulto. Ay, creo que me enredé, pero no sé si se entendió la idea. Profe, entonces, en el momento en que el ancoesfera se enquista, ahí se empiezan a producir como las cabecitas pequeñas. Claro, adentro de ese quiste van a empezar a nacer estos protoescólices, que son la forma primitiva de lo que va a ser el gusano, que son las cabecitas, son los escoles, se van a empezar a producir dentro, y aparte este quiste va a producir como otros quistes más pequeños que se van a desplazar, y si se llegara a romper uno dentro del humano, podría generar esta equinocosis secundaria dentro de la persona o del animal, ¿ya? Y eso puede llegar a producir mucho canastiláctico, que finalmente eso culmina muchas veces con la muerte. ¿Sí? Entonces el hombre es un hospedador definitivo accidental. No, intermediario accidental, porque no aloja el gusano adulto va a estar en el perro. Ah, Entonces el humano, como la cabra o la oveja, van a consumir el huevo embrionado de este gusano. y queda en forma latente. Claro, y ellos en sus tejidos, que en este caso sería el hígado o en el pulmón, van a alojar estos quistes latídicos que dentro de ellos van a haber cabezas pequeñas del futuro gusano que en cualquier momento se pueden romper y pueden liberar estas cabezas y pueden generar más daño, ya por la respuesta alérgica que puede generar. ¿Ya? Y este en el fondo es la hidátide, esta que está acá, que se ve una hidátide, porque esto es lo que va a formar el gusano. Se ve como una, no sé si es como una pelota, no, es como un huevo que habían tratado de sacar el huevo, la cáscara del huevo y queda como una telita, es como eso, pero dentro de esto está lleno de cabezas de gusanos, ya que son microscópicos, pero que empiezan a madurar y se empiezan a desarrollar en su forma adulta. ¿Lo puedes hacer? Eso es lo mismo que el quiste. Eso es el quiste, ¿no? Y este es la hidátide, ¿ya? Que se diferencia del quiste hidatídico, porque la hidátide va a tener una estructura particular que va a estar compuesta por un lado una cutícula, que es una capa externa que va a proteger esta hidátide, y por otro lado tiene una capa germinativa que es la que recubre la superficie externa, que va a ser la que va a dar origen a estas vesículas prolígeras con estas cabezas que van a estar dentro de la hidátide, ya que son estas que están acá. Y esa es la hidátide. ¿Y sí? ¿Y qué se diferencia entonces con el quiste por el tema de que se ve? Y el quiste hidatídico es la cutícula y la capa germinativa de la hidátide más una capa adventicia, que es una capa fibrosa que genera el cuerpo en respuesta para protegerse de esta hidátide. Entonces, eso también se puede preguntar en la prueba. ¿Cuál es la diferencia entre quiste hidatídico y hidátide, o cuáles son las capas que lo componen? Entonces, si nosotros hacemos un corte histológico a la hidátide, lo que vemos acá es la capa germinativa, que es la capa más interna que da origen a esto donde se van a desarrollar las cabezas de los gusanos. Esta es una capa, la cutícula, que también es una capa protectora, y todo esto viene a ser la capa de adventicia, que en el fondo tiene una adventicia
acuerdan de histología? Pero Era un que, epitelio. no. ¿Cómo diferenciamos la serosa de una adventicia? Que la serosa tenía un epitelio que la recubría, que era un epitelio en un simple plano que tenía que genera tejido seroso, por eso de ahí viene el nombre serosa, que la protege contra la fricción, mientras que la adventicia en el fondo es un tejido conectivo denso y regular que se continúa con el resto de los tejidos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esto puede perdurar en el cuerpo muchos años y puede llegar incluso hasta calcificarse y puede no generar un cuadro de enfermedad, ¿sí? Respecto al tiempo, porque bueno, obviamente por ejemplo si tiene esa muestra es porque se le sacó a una persona que todavía no había tenido la respuesta inmune de generar como la capa adventicia. Entonces, ¿cuánto tiempo? No, si tenía siempre se va a generar la capa adventicia, lo que pasa es que ahí se hace una cirugía y una vez que se extrae, porque es súper importante no romperlo, porque romperlo significaría generar un cuadro de infección sistémico que es muy complejo. Técnicamente dentro de cada quiste diapírico encontramos esa cosa blanca. Sí, claro. Pero adentro de cada cosa, es que no tengo el bujante de epilococos. Pero en el fondo, claro, son las cabezas de los gusanos que van para allá. O sea que solamente el periodo de tiempo, la respuesta inmune se genera como fibrosis al tiro. Como apenas se genere la hidratide, se va a generar la capa adventicia. Sí, pero esto es que la infección tampoco al tiro vamos a tener ese tamaño de hidratide. Pues esto puede tener años que se va a ir formando de a poquitito. Hola. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿realmente llegan a ese tamaño? Hay más grandes y hay múltiples. Pueden ser más chiquititos como se logra ver acá. Ven que los sacan y los sacan limpios. No vienen con la capa fibrosa porque me imagino que el cirujano cuando le extrae la capa fibrosa es tan rígida que trata de contener su forma, entonces como esto se puede moldear, es como que se tome ese saco. Es como que deja un huequito allá adentro. En la imagen histológica de la piel, ahí puedes explicar de nuevo ponerlo como huequito. Ah, ya. Esta es la capa germinativa. Estas son las vesículas que te fijas adentro, está lleno de estas cabezas de gusano. Ah, ya, esas son las cabezas. Sí. Esta es la capa, la cutícula, que es la capa más externa de la piel, y de aquí para acá comienza la adventicia. Esto es lo mismo que les estoy contando, pero escrito, así que después lo pueden leer en su casa tranquilamente para no leer ahora. Pero en el fondo ahí se comenta cómo se genera la idea de la vida. Entonces los huevos que emitió el perro en el intestino de los roedores intermediarios se van a ir, en el fondo después recuerden que se transforman en estas oncoesferas. Como son pequeñas y esféricas, es fácil de atravesar el tejido conectivo y pasar a una vía sanguínea, a un capilar o un vaso de mayor tamaño, y se pueden trasladar en su gran mayoría al hígado, posteriormente al pulmón, e incluso pueden llegar hasta los riñones y el cerebro. En todos esos lugares se puede anclar esta infección. Nuevamente, la hidratide más la capa adventicia va a ser la que va a formar el quiste hidratídico. En adultos el crecimiento es mucho más lento de este parásito, mientras que los niños suelen ser mucho más rápidos. Y el daño principal que va a generar es por daño mecánico, por compresión de los tejidos aledaños, lo cual puede conllevar a una atrofia y también a la necrosis. Y puede haber una acción química y bacteriana que puede estar asociada a esta infección. Y lo más complejo y peligroso es la ruptura del quiste. ¿Ya? Miren, acá se ve como la capa adventicia, la capa adventicia y este es el quiste hidratídico. Entonces, es complejo que se libere por el tema de que se va a eliminar todos los gusanos y eso va a provocar aún más quistes, todo eso. No, lo primero que va a generar un choque anafiláctico. Tiene una respuesta alérgica así excesiva que incluso te puede generar la muerte. ¿Ya? Bueno, de los principales problemas ya nombramos mucho y los quistes
patología. ¿Sí, Renzo? No sé que se calcifique, más allá de que obviamente por clase como parénquima no tiene como ninguna otra problema. No, puede quedar ahí latente por muchos años. Y como por ejemplo en el hígado, por ejemplo, en un traumatismo muy grande puede como romper y ahí sí. Y de hecho ha pasado eso, que en accidentes automovilísticos se pueden romper y de repente creen que murieron por el impacto. Claro, fue por el impacto, pero por la rotura del... Ahí se... Fitopatología a nivel hepático, sí, bueno. Haciendo una consulta como de antes, es que habíamos visto, creo que ayer, unos nematodos que era como fecalismo indirecto porque los huevos en las heces tenían que permanecer un tiempo en el ambiente. En este caso sería como fecalismo directo. Fecalismo directo, sí. A nivel hepático puede causar dolor abdominal, hepatomegalia, vómitos, fiebres e infecciones secundarias bacterianas por el proceso, por el absceso que se genera. Acá podemos ver una ecografía en donde se ve la presencia del quiste con estos espacios vacíos dentro del parénquima hepático. Y a nivel pulmonar puede haber tos crónica, trastornos obstructivos, disnea, infiltración con sangre, abscesos pulmonares, vómita, que es la eliminación del contenido del quiste por la boca. Cuando están en el pulmón, claro, ahí es distinto porque hay una vía de evacuación que está preparado, entre comillas, el epitelio para atacar estos agentes externos. Entonces, claro, pudieran salir por la boca el contenido. Y también incluso se pueden eliminar las vesículas hijas, que parecen ollejos, a través de la boca. ¿Ya? Y no hace bueno, ya esto hace unos años atrás salió un reportaje sobre la hidrotidosis, la gran enfermedad que puede provocar recibir un languetazo de pelo. Porque los perros se lamen el ano y en el ano obviamente pueden haber restos de huevo que pueden estar por ahí y nos pueden infectar. Pero si al perro va a tomar desparasitado. Pero eso es súper importante dentro de los antiparasitarios comunes que venden, vienen contra este parche. Claro, sí, vienen contra este virus. No sirve para todos, pero tiene que ser del tipo. Sí. De hecho hay unos que son como el principio. Ya. Epidemiológicamente, mayor prevalencia en climas templados. Claro, en el sur de Chile, como hay criaderos de animales y los perros suelen ser animales de trabajo en el campo, se pueden ver más cercanos, más expuestos a este tipo de infecciones. Entonces ellos como estador definitivo nos pueden también transmitir el parásito a nosotros. La hidrotidosis hepática es la más frecuente y es súper importante el cuidado a la alimentación de los perros, porque si los estamos alimentando cuando dicen que vamos a dar palita o los interiores del perro, claro, podemos verlo después. Grupos de parásitos, que son los ectoparásitos. Ya revisamos los protozoos, tanto enteroparásitos como histoparásitos, los metazoos, que está todo el grupo de los gusanos, y este último grupo corresponde al grupo de los artrópodos, que básicamente forman parte de ellos la familia de los insectos y de los arácnidos, cuya especie está compuesta por un exoesqueleto, que es esta cobertura externa que las protege. Tienen en su gran mayoría el cuerpo segmentado, patas articuladas, se reproducen por huevos y la gran mayoría de ellos tienen metamorfosis tanto completa como incompleta. Metamorfosis completa es cuando pasa de huevo a un estado larvario, a un estado juvenil, a un estado adulto. Ahí estamos frente a una metamorfosis completa. Y una metamorfosis incompleta es cuando durante el ciclo vital del parásito solamente pasa en dos estadios de forma que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y en el fondo estos parásitos tienen importancia clínica porque muchos de ellos pueden ser transmisores de algún tipo de infección o incluso pueden ser agentes causales de ello. Dentro del primer grupo vamos a revisar el grupo de la familia Mucidae, que en el fondo es de las moscas, y más que ver a la mosca como un vector de
mecánico que transmite una infección, vamos a hablar de la larva de la mosca, que es el agente parasitario que puede causar una enfermedad. ¿Ya? Las moscas son dípteros, tienen su parte de alas, tienen su cabeza, su tórax y su abdomen. Tienen una gran capacidad de transmisión y producción de enfermedades y, como les decía, suele ser un vector mecánico. Y dentro de este grupo va a estar el tipo de la mosca doméstica, que es el que en su gran mayoría actúa como un vector, pero también es parte de otro grupo de moscas que puede causar la miasis, que es la enfermedad por la larva de la mosca, ¿ya? Que puede afectar tanto la piel, heridas o cavidades. Y en el fondo hay moscas algunos tipos de estas moscas que se van a alimentar tanto de tejido vivo como de tejido muerto. ¿Ya? La mosca tiene una metamorfosis completa en donde pasa de huevo a larva, después viene su estadio de pupa y finalmente a su forma adulta. Aquí hablamos un poco del ciclo, del tiempo que se demora en pasar de un estadio a otro, pero en el fondo los hospedadores de esta miasis, de esta infección, van a ser humanos o también otros animales, y el mecanismo de transmisión de esta infección va a ser a través de la colocación de huevos por la hembra sobre heridas o cavidades naturales y algunas que están en bastante estado de descomposición. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de miasis. Tenemos la miasis primaria verdadera, que en el fondo habla de la infección de las larvas de la mosca, pero en tejidos que están vivos, ¿ya? Y ahí hablamos de que son de tipo biontófogas, que consumen tejido vivo. Hay una miasis secundaria, que en el fondo son moscas que consumen tejido necrótico, tejido muerto. Y hay otras que son miasis de tipo accidental, que solamente porque por casualidad llegó el huevito a cierta cavidad y puede desarrollar esta infección. ¿Ya? La miasis primaria, que es la que consume tejido vivo, el tipo de mosca que puede ocasionar esta miasis puede ser la Dermatobia hominis, que es esta mosca que se ve bastante indefensa, pero puede llegar a colocar sus huevitos en el tejido vivo y en el fondo este puede acceder como a una cavidad y puede incrustarse, y al momento de crecer esta larva, en la cabeza tiene unas proyecciones de quitina, que en el fondo es como una especie de queratina que hace que se generen que funcionen como ganchos. Entonces cuando entra el huevo y se genera la larva, tú no lo puedes tirar, porque o si no vas a generar una erosión, un desprendimiento incluso del tejido mayor, entonces puede ser mayor el daño que puede generar. Entonces ahí en el fondo hay que anestesiar y hacer como una microcirugía para poder extraer este tipo de gusano. ¿Ya? ¿Están cantando? Ya. Profe, ¿por qué no nos hacen una clase así? Pero eso tendría que ser podemos hacer un karaoke. Ya. Eso es lo que ocasiona la Dermatobia hominis, que en el fondo se aloja en el tejido vivo y genera este daño, y pareciera que fuera como una especie de espinilla, pero al momento de apretarla no va a salir. Va a estar contenida. ¿Ya? Pero hay otras ocasiones que se localiza en otras áreas que es mucho más complejo de poder extraer. ¿Ya? Y en el fondo esto puede llegar a generar la miosis cutánea, que afecta a la piel y va a generar úlceras o furúnculos, como se puede ver acá en la imagen anterior, de lento crecimiento. También se pueden alojar en la mucosa nasal, ¿ya? En donde hay una obstrucción del conducto, irritación, y puede causar edema facial y fiebre. También se pueden alojar en el oído y causa este tremor, este zumbido, este ruido molesto. Puede ocurrir en la mucosa oftálmica o uremiasis entérica también. Acá este es un caso bien grave de un vagabundo
claro, tenía todo su tejido ahí con en la boca y le aparecían esas cositas. Pero también la miasis podemos encontrarle el lado positivo, en el sentido de que hay una miasis que puede llegar a ser inducida y podemos abusar en este caso de un tipo de mosca que tiene la capacidad de consumir tejido necrótico. Entonces, esto es de uso clínico y en el fondo se usa para poder limpiar los tejidos necróticos, heridas como de pie diabético, por ejemplo, para favorecer la cicatrización. Y en el fondo lo que se hace es que se limita la lesión, se limpia y de todas maneras ponen este parche que tiene unos huevitos, unas larvas en su interior que fueron criadas en laboratorio, por lo tanto son limpias, y va a empezar a consumir el tejido malo para poder favorecer la cicatrización. ¿Ya? Entonces, para este caso, la parasitosis viene a tener un beneficio cuando está controlado y bajo ciertas condiciones de seguridad para el paciente. ¿Ya? En relación a la epidemiología, son de baja prevalencia en nuestro medio, se asocian a viajes tropicales, sobre todo el primero de los casos que tienen el consumo de tejido vivo. Se puede encontrar en pacientes que viven mucho tiempo hospitalizados en cama y en quienes viven en situación de calle. También tiene el caso de la miasis en la mucosa oral. Son más frecuentes en ciudades con puertos, aeropuertos y pasos fronterizos y se encuentra entre la tercera y cuarta causa de consulta por lesiones renales. ¿Ya? Ahora vamos a ver la pediculosis humana y voy a mostrarle por un lado, estos no son míos, yo fui teogenta cuando chica, pero cuánto chica. ¿Ya? Y en el fondo les voy a dejar, voy a pasar por acá, el Pitilius pubis, que es el piojo público. Profe, entonces la miosis no solamente va a ser causada por mosca, se le puede también ser causada por larvas. No, son larvas de mosca. Son larvas de mosca. Eso, con larvas son larvas de mosca. Acá allá dejé ¿cómo se llama? Latillas, que también se conocen. Y acá hay una liendre, que es el huevo del piojo, y un piojo. Esos solamente están cubiertos, hay una que tiene coach y la otra tiene... se me había olvidado comentarles que cuando se hace cuando se hace el diagnóstico de que hablamos, que se da al niñito para poder diagnosticar el oxidiliasis lo que se hace es que en el ano de los niñitos se le pega un escollo y eso se pone sobre un portaobjeto y ahí se mira y se pueden encontrar los huevitos se conoce como test de granja, que lo vamos a ver. Dentro de la pediculosis humana vamos a tener la pediculosis de cabello, hay unos de cuerpo también, pero en el fondo vamos a abarcar el de cabello y el Pitilius pubis, que es la ladilla. Estos tienen una vida adulta de 30 días, pueden estar 2 días sin alimentarse. Los huevos que van a generar se llaman liendres. Suelen estar puestos hacia la parte más baja del folículo, de la fibra capilar, y tiene una incubación del huevo de 9 a 12 días. Siempre, o antes se decía que los piojos volaban de una cabeza a otra, y la verdad es que no tienen esa capacidad ni de volar ni de hacer saltos largos, sino solamente que es por contacto. Los piojos, dependiendo de la cabeza que habiten, va a ser el color que tome, ¿ya? En este caso la Rayen podría tener unos piojos así más claritos y en mi caso tendría que ser como más oscuros. Todo esto para poder camuflarse, su sistema de defensa. ¿Ya? Los piojos de modo general son insectos ápteros, los cuales no tienen alas, pueden medir hasta 4 milímetros de longitud. Siempre para
El color va a depender de la pigmentación de la piel y los cabellos que tenga la persona infectada. Morfológicamente tiene una cabeza, tiene un tórax y un abdomen bastante grande, tienen antenas y dos ojos. Su aparato bucal se estira solamente cuando va a comer, que en este caso es succionar sangre, y cuando dejan de hacerlo se repliega. Del tórax van a salir 3 patas robustas armadas de poderosas garras o pinzas y tienen un abdomen voluminoso ovoide y el huevo o la liendre tiende a medir 1 milímetro, que es lo que van a poder ver ahí. El ciclo biológico del piojo es bastante sencillo, en donde primero el huevo o liendre va a estar de 6 a 9 días en el cabello adherido. Posteriormente a esto eclosiona y va a salir una ninfa, ¿ya? Acá hablamos de una metamorfosis incompleta porque de huevo inmediatamente pasa a una forma juvenil que es muy similar a la adulta, no pasa por un estado larvario, por lo tanto corresponde a una metamorfosis incompleta. El estado de ninfa, que es el estado juvenil, va a pasar en 3 mudas durante 7 días hasta que se transforma en la forma adulta. La hembra puede poner puede poner 8 liendres por día, viven por 30 días y el macho suele ser mucho más pequeño. Y se traspasa a través de fómites o contacto directo la liendre o el piojo. ¿Ya? Entonces los mecanismos de transmisión por contacto directo o por los fómites, que son estos objetos inanimados como puede ser un cepillo de pelo, un collar, una trabita, un cintillo, todo eso puede ser una transmisión, ¿sí? ¿Por qué a los niños les da más que a los grandes? Me acuerdo que en el colegio cuando chicos siempre decían con la cabeza, pero no siempre decían como en los niños como que esto, pero después cuando ya pasaste en esa media como que nadie tenía piojos. ¿Por qué pasa eso? Porque los niños es más fácil que se transmite la infección porque están más juntos, porque se tocan más. Por eso, No hay tanto espacio personal. sí, pero generalmente los niños que están infectados, las mamás también lo están. ¿Ya? Sí, mi hijo menos mal que puso el pelo muy cortito, sería fácil de detectar. No, era terrible mi mamá. Yo creo que por eso tengo poco pelo. Mi mamá se quedaba tan, en ese momento el Tana no lo vendieron en un sol como ahora. Era un tarro, que no sé, yo no sé si se acuerda, pero igual es más chiquillo. Venían unos tarros y adentro venían tanas, que era el líquido, y le lo atornillaban a una cuestión que uno ahí fumigaba. Y mi mamá se mojaba los dedos con tanas y me los pasaba por la cabeza. ¿Y no le echa champú de Equacia? Y ese como... Estamos hablando de hace mucho tiempo. Que quizás era muy caro, no sé, pero yo creo que más que caro era Sí, igual. mi abuelita vivía al lado, mi abuelita era muy Es que Equacia como es de una planta, es súper bueno. O sea, ahora es como más barato que un Es que ahora tratamiento. es obvio, pero en ese momento, claro, la abuelita Si le fuera decía, más "Tenés que rápido, hacerlo sí. así". Incluso en ese momento se usaba lindado También que era tenía- tóxica, que O vinagre también tenía entendido que a la gente le metía en la cabeza vinagre. Eso, la formalina, estaba puesta a varios cancerígenos, pero así, y claro, y después existía el peine, y me acuerdo, yo tengo en mi cabeza tengo un Evo que es como un lunar grande, ¿ya? Entonces mi mamá, no sé en qué momento me apareció eso, no sé cuándo apareció, pero mi mamá me arrancó la mitad con un peine Ese método de tortura clásico. era terrible. Ahora tengo 4 pelos. No, es que duele. Ustedes Sí, pues sí, con rulo. tenía en ese Bueno. momento tener el pelo largo. No recomendable. Bueno, la clínica, lo que puede ocasionar los signos son pelulitos, que es esta picazón, infético también, porque como hay una picazón, hay una erosión y puede causar una infección bacteriana secundaria. Hay trastornos psicológicos también, porque el niño tiene que estar en este
más, ¿no? Hay un tiempo que se reproducen más, Sí, como una estación del año. Porque le dicen temporada del piojo. Sí, es que cuando empieza a hacer calor, Sí, es como en esta época. sí, en esta época también donde los niños se empiezan a tomar el pelo, comparten los goles, Ah, por ese eso. tipo de cosas. Profe, pero es que es verdad o no que decía que hay gente que es como más piojenta, así como que, es que yo, mi duda era como, yo recuerdo que cuando uno era chico a mí me decían así como, es que hay gente como que se les pega más seguido, y no necesariamente tiene que ver con un tema de la higiene, de tener una buena higiene del cabello. Entonces no sé. Es que depende, porque si tienes un agente, ponte tú, tu compañera tiene constantemente piojo y es tu mejor amiga, vaya a estar con piojo igual siempre. A eso que ocupes un champú, que no sé, no sé cuál es el efecto que tiene el champú, pero hace que tu cuero cabelludo quizás tenga otro sabor. Claro. Pero también tenemos un piojo cúbico. ¿Ya? El piojo cúbico o Pipis pubis también es un hematófago, también consume sangre, pero se localiza en los folículos pilosos de la zona genital. Entonces, en el fondo, como se logra ver acá, incluso el piojo se mete dentro del folículo en la cabeza. Entonces, es súper difícil sacarlo y erradicarlo. Y de tamaño es mucho más pequeño que el piojo de cabeza. Tiene un cuerpo corto y el estilete, que es el que en el fondo va a introducir para picar, es mucho más prolongado, es más largo que el del piojo de la cabeza. ¿Ya? Mide alrededor de 2 milímetros, es aplanado en su zona dorsoventral, es más bien translúcido, sus patas son bastante firmes, tiene una garra gruesa, su huevo puede medir hasta 0,7 milímetros, el huevo tiene un opérculo que permite la salida, en este caso de la ninfa, y la ninfa va a eclosionar después de 6 a 8 días. ¿Ya? ¿Sí? No se considera enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual e incluso es súper complicado porque cuando llegan niños, a veces esto se pega en las pestañas incluso, o llegan niños con esto en su ceja, incluso puede estar asociado a un abuso infantil. ¿Ya? Entonces como súper delicado cuando se encuentra este tipo de piojo en niños, súper delicado. ¿Ya? Y el ciclo biológico en el fondo es similar al anterior y es por contacto directo. Ya es un ciclo monoxénico donde el resultado definitivo va a ser el humano. La ninfa también pasa por 3 estados hasta llegar a ser un adulto y la hembra después de 3 a 4 semanas pone alrededor de 30 huevos, que es mucho más que lo que pone el piojo de cabeza. Y los factores de riesgo suelen ser múltiples parejas sexuales, contacto directo sexual con personas infectadas, también pueden compartir la ropa de cama o ropa interior que puede estar infectada con este tipo de huevos o de dientes. Sí. ¿No puede migrar a otras zonas donde estén? O sea, por ejemplo, no sé, si el paciente tiene mucho pelo en el pecho. Yo me imagino que igual es un piojo corporal, pero me imagino que si puede darse en la pestaña o en la ceja, quizás podría tener una tendencia por el pelo del cuerpo, ¿ya? Pero en la forma de transmitirlo a esas zonas es a través del contacto directo. ¿Ya? La enfermedad que va a ocasionar, el caso del piojo anterior es la pediculosis y el caso de la ladilla viene a ser la pitiriasis. Esto es difícil de observar porque, como les decía, el insecto lo que hace es introducirse casi por completo en el folículo piloso y lo que puede ocasionar son lesiones de grataje por esta picazón, este rasgado que se genera. Hay prurito intenso, se pueden encontrar pápulas, ronchas y costras hemáticas en la zona. ¿Ya? Entonces el daño directo que va a ocasionar el parásito para ambos casos es por
por la hematofagia, que es por el consumo de la sangre. El daño indirecto puede ser esta hipersensibilidad, esta reacción alérgica que hace rascarse. Y el daño secundario puede ser esta piodermitis porque puede haber una infección bacteriana como el Staphylococcus o el Streptococcus de manera asociada. ¿Ya? En relación a la epidemiología, esta es una enfermedad de transmisión sexual y se puede transmitir también por fomites. La forma infectante no es por el huevo en sí, me equivoqué lo que dije anteriormente, es por la ninfa o por el adulto, la zona adulta del piojo. Los que se ven más expuestos son jóvenes solteros sexualmente activos, no hay predominio racial, existe una tendencia aumentada de recurrencia más en varones. Esto es respecto a los insectos. Tenemos la miasis, que es la infección por la larva de la mosca, y la pediculosis y la quitiniasis, que es producida por el microbioma. Este grupo tenemos también otro tipo de los arácnidos. Vamos a encontrar el Sarcoptes scabiei, que es el ácaro. ¿Ya? Esta es una foto de una microscopía electrónica que, si bien no tiene una forma habitual de un arácnido, forma parte de la familia por la cantidad de patas que tiene y otras características morfológicas. El Sarcoptes scabiei es el responsable de producir la escabiosis, y también este parásito se le conoce como el arador de sarna, porque en el fondo lo que va ocasionando en la epidermis es que va generando microtúneles en donde va sembrando sus huevos a medida que va avanzando. Esto es a nivel microscópico, entonces tenía unos ácaros, pero se pueden ver solo en el microscopio, por eso no los traje. Estos se localizan en la piel humana, y estas son sus formas adultas, en donde las extremidades se ven solo en la parte ventral. Y en el centro del parásito va a estar el aparato bucal. Estos no tienen ojos y presentan estas cerdas o pelos que sobresalen y que le permiten como poder dirigirse en el espacio. Y las patas son robustas, tiene 2 pares de patas anteriores y 2 pares posteriores. Y la hembra puede vivir de 4 a 6 semanas, y el macho, al igual que ocurre en algunos nematodos, puede morir después de la copa. ¿Ya? Los huevos son ovalados y son colocados de 2 a 3 por día, hasta un total de 30 a 50 huevos, y posteriormente la hembra muere. ¿Ya? Hay una población de estos ácaros que se va a encontrar en la superficie, en el fondo, y que va a ser responsable de transmitir la infección a otras personas. Y hay una población que está profunda, que en el fondo son las hembras las que van a invadir este epitelio sembrando los huevos, que va a ser la que va a ocasionar la patología, que es la escabiosis. El mecanismo de transmisión es por contacto directo y ocurre básicamente cuando hay alguien infectado, afecta a toda la familia. El daño directo y característico de este tipo de infección son los túneles o surcos acarinos, que va generando la hembra a medida que se va introduciendo. El organismo, ¿cómo responde? Formando una hiperkeratosis, hace que el epitelio, la capa córnea, se engruese para poder protegerse, hay acantosis, hay infiltrado inflamatorio de la dermis. Y el daño indirecto que va a producir va a ser prurigo acarino, pápulas, infección bacteriana secundaria al grado. ¿Ya? Y acá podemos ver cómo una cierta porción pareciera de la axila. Vamos a encontrar estos ácaros, y acá también esta infección es tipo cosmopolita, afecta a 300 millones de casos a personas de manera anual, y los que se ven mayormente afectados es la población indigente y también los inmunosuprimidos. En Chile tiene una prevalencia del 1 al 5%, y cuando existen estos brotes de
ser guerras, hacinamiento, pobreza, e incluso cuando hablamos así con Leticia, cuando se están estos casos de aluviones, que la gente se ve obligada a convivir en un gimnasio, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, es más fácil transmitirse este parásito. ¿Ya? La higiene personal no necesariamente evita el contagio, pero puede variar las formas de la presentación clínica, haciendo la enfermedad más leve y difícil de diagnosticar. Y aumenta, en este caso, en otoño y en invierno, disminuyendo en primavera y verano. ¿Ya? ¿Dudas con la escabiosis? Claro, es que hay distintos tipos de ácaros y estos son los que generan el tema de los túneles. Los otros tienen que ver como más con el contacto que tienen con la superficie de la mucosa, pero ahí desconozco cuáles son esos. No sé, yo me acuerdo que mi mamá le estaba por acostarme en la alfombra. Sí, a mí también me dice que dijo, de hecho, yo tuve que sacar todo de la pieza porque ya, y el último grupo que menos me gusta son las arañas. Ya, estas tienen 8 ojos, tienen unos quelíceros en la parte anterior de la boca que permite como captar el alimento. Tiene pedipalpos que son semejantes a las patas, pero son mucho más pequeños estas patas y no se apoyan en el suelo y también sirven para sostener la presa. Tienen su cuerpo está segmentado en abdomen y cefalotórax, está unido. A diferencia de los insectos, el cefalotórax está unido. Y eso, y de esa porción del cefalotórax es donde se emiten las 8 patas. Básicamente, yo empiezo con mi sarna. Lo característico de reconocer esta vez son tan en la cabeza tienen una manchita que pareciera que tuviera la forma de un violín. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le permite reconocer así a primera vista si estamos frente a una araña o no. Estas también tienen una metamorfosis incompleta donde pasa de huevo directamente a un estado juvenil que sería la ninfa. Y de que pone los huevos, que pone alrededor de 200 huevos la araña, pasan de nuevo 12 meses, tiene un proceso largo, para salir como una araña pequeña. ¿Ya? Acá en el fondo les da consejos de cómo evitar la presencia de esta araña, haciendo limpieza constante, moviendo las cosas, ese tipo de información. ¿Por qué se considera parásito? No porque tiene la capacidad de estar dentro o fuera de nuestro cuerpo, pero el veneno que inyecta es el que va a ocasionar daño y por eso se incluye dentro de los parásitos. ¿El dragón de Komodo es un parásito? ¿Cómo? ¿El dragón de Komodo es un parásito? Pero ahí no sé. No sé por qué hasta esa interés. ¿Ya? Lo único que dejo pasar es la araña. Y dragón de Komodo y también. Pero esa cosa no la tengo en mis pies. No, pues ya. Entonces la acción, el daño que va a generar es por el veneno, que va a generar una necrosis y una acción hemolítica dentro del tejido. Y se puede presentar de dos formas, como el loxocelismo es la enfermedad, que puede producir el loxocelismo cutáneo, que es en la piel, que después de 24 a 48 horas post la picadura, se genera esta placa que posteriormente se necrosa, que es la livedoide, que después de 15 días se descama y genera esta úlcera que cuesta mucho poder cicatrizar. Y por otro lado, y el más complejo, es el loxocelismo cutáneo visceral, que corresponde solamente al 10% de los casos de la picadura de esta araña y puede llegar a ocasionar la muerte y estos casos requieren hospitalización. ¿Y qué pasa? Que hay un fenómeno hemolítico masivo de 38-48 horas por la picadura que puede desencadenar eso la muerte. Y en el fondo pasa por periodos de fiebre alta y sostenida, anemia violenta y progresiva, ictericia, orina oscura,
nunca siempre se da el tema de la necrosis. Es que, por ejemplo, a mí me han picado 2 arañas ricas, pero nunca, sí. Pero nunca me llegué al punto de necrosis porque fueron arañas muy pequeñas. Es que puede haber Pero sido sí eso, tuve una quizás, reacción alérgica claro, grande. la carga de veneno que quizás tenían esas arañas, ¿tuviste la Sí, suerte porque eran de así, llegar a- pero yo tuve una roncha de todo el porte de mi muslo. Claro, pero te tiene que haber picado una ninfa. Claro, entonces la carga, y claro, ahí el No, efecto no es está distinto, pero una araña adulta con hambre, claro, es peligroso. No se lo recomiendo a nadie. A nadie. Esta es esta araña está a nivel mundial, pero en Chile la podemos encontrar desde la primera a la 10ª región. Está frecuentemente en la mayoría de todos nuestros lugares y se ha reportado más del 50% de las viviendas urbanas y un 30% a nivel rural. ¿Por qué hay nivel rural? No, eso decía pero ahí en la zona rural. Otra cosa curiosa que hay que tener cuidado. Para poder reconocerla hay que saber que son bastante rápidas, se desplazan a gran velocidad a diferencia de otras arañas. Y estas pican para defenderse, ¿ya? Y para alimentarse no atacan por atacar. Así que algo le existe a esa araña. No, es que lo que pasó es que estaba como acostada viendo una película en la cama y yo como que vi algo en la muralla, pero parece, ahí ya me había picado, porque yo como que me dio calor y moví la pierna porque sentí que algo me picó. Y después tengo que haber botado la araña al piso, después subió de nuevo por la muralla y yo la vi ahí y la maté. Y después esperé. Pues siempre cuando está la duda si es de rincón o no y tiene que ir a un servicio hospitalario, la idea es que lleve la araña. Pero es que yo no pensé que había sido la araña, que me había picado. Dije, ya me picó un zancudo, fue como un sábado en la noche, así casi domingo en la madrugada. Después el domingo. ¿Qué le pasa a Se está muriendo. Yo te digo una araña. Después como que el domingo vi que me empezó a crecer. Y a crecer como aquí la roncha. Y después el lunes aquí tuvimos como evaluación. Y fue justo en esta época, como a final de noviembre. Y me fui a poner short porque hacía calor y me vi tenía morado. Así que llegué a la casa y después me fui al CEFAM y me fui. ¿Qué pasa? Que las arañas con el calor empiezan a salir a buscar refresco, entonces ahí se mueven y empiezan a meterse la ropa. Entonces siempre tengan el cuidado de sacudir la ropa. Porque a mí me ha pasado de que me ha salido araña. Entonces tu mamá encima tiene un sensor de araña, entonces como que la están poniendo todo el día. Es frecuente que haya una mordedura en zonas distales como le pasó a la Emilia, en zonas expuestas y se asocia a compromiso con la necesidad de la mordedura. Esta araña la puse aquí, se la puse es una araña que a pesar de que es como lenta, como fome, como que es grande, pero ella es la que se come la araña del ritual, entonces no, traten de no matarla, que es la araña tigre, así que cuiden sus arañitas tigre en su habitación. No pica, no pica ni muerde. Mi familia compró muchas arañas y la puso en la casa. Sí, la compró porque por lo menos allá hay muchas arañas que picaron encima. Entonces compraron el tigre y ahora ya no hay araña en el rincón. No tiene publicidad asociada a qué hacer en caso de una mordedura de araña de rincón, se los voy a dejar para que después lo vean. Y por último, tenemos el último ectoparásito que vamos a revisar, que es la larva migrante cutánea, y ustedes pueden decir, este es un nemátodo, porque está dentro de los ectoparásitos, porque son tipos de gusanos que son capaces de generar una dermatitis parasitaria cutánea ocasionada por estas larvas que en el fondo entran por nuestra piel en el ambiente, que se conocen como larvas migrantes. Y hay dos tipos que pueden invadir nuestro tejido, nuestra cutis, que es el Ankylostoma brasilida, y el Ankylostoma nariño, ¿ya? Y en el fondo esto ocurre cuando estos dibujos están en un libro que es el del doctor Supercaso, que era el que antiguamente hacía
adultos viven en el intestino hospedador y la hembra pone alrededor de 20 mil huevos al día y son eliminados por las heces. Esto se da más en zonas tropicales, ¿ya? Y en condiciones favorables de temperatura superiores a 25 grados y con alta humedad, estos huevos embrionados pueden madurar en el suelo y tras 48 horas eclosionan, pasando por este estadio larvario. Y la larva rhabditoide, que era la que estaba ahí en el suelo, es la que puede infectar al otro. Es endémico en islas del Caribe, en el sureste de Europa, Sudamérica y Asia. Se da más frecuentemente en verano, donde las personas andan a pie descalzo. Y eso. Lo más terrible de esto es que la larva se mueve. Entonces ustedes pueden percibir cómo esta larva va dejando un surco y se va moviendo. ¿Ya? Entonces generan estos signos de granaje que se logran ver acá, como de irritación. Y en el fondo lo que se ve más afectado son el dorso y la planta de los pies. Y ocasionalmente la mano. ¿Ya? Y así se puede. Que pueden pensar uno que es una cicatriz, pero no, es un gusano que se está moviendo.